Buenas noches a todos y bienvenidos al programa número 18 de Rancaf Connected. Hoy tenemos aquí con nosotros a Robert Alaiz y Carlos Mayo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Eh, una de estas entrevistas que a uno le apetece hacer porque vosotros sois dos de esos atletas que transmitís mucho a la hora de comunicar, que tenéis unos valores muy firmes y que especialmente me hace ilusión estar ahí con vosotros. Entonces, como ya os conozco, me gustaría que pudierais explicarle a nuestros espectadores pues, cuál es vuestra vinculación con el mundo del deporte y un poquito explicarles, aparte de esto, cuando acaba el mundo del deporte, ¿hacia dónde va a ir vuestra profesión o hacia dónde va en este momento? Carlos, empieza tú, por favor. Sí, bueno, por mi parte, ahora mismo estoy dedicado 100% al deporte, al atletismo. Pasé una fase anterior en la que lo compaginaba con los estudios de medicina, ya lo he terminado y pues ahora estoy centrado en ello hasta, bueno, conseguir mi principal objetivo, que es intentar ser olímpico y, bueno, pues ir cada año, cada temporada que pase, pues hacer una valoración de la situación en la que estoy y ver hacia dónde tirar, ¿no? Tengo la suerte de tener acabada la carrera, tener esa opción aparte y bueno, pero ahora mismo lo que me gusta, lo que quiero y el gran objetivo que tengo en la vida es el ser olímpico y luego ya, pues ya veremos. ¿Y tú, Robert? Bueno, pues yo en cuanto a la faceta profesional, ahora mismo sí que tuve unos años de estar bastante más centrado en la carrera. También la acabé mucho más tarde que Carlos. Yo soy una persona, yo creo que un poco más dispersa. Y luego pues monté una tienda con mi entrenador hace 4 años que se llama Camarini y no lo sé, a corto plazo sí que quería volver a correr, volver al nivel donde estaba antes y por eso sigo entrenando. He pasado esta lesión y creo que lo puedo lograr. Y a un más largo plazo, pues digamos, en 6, 7 años, todavía no lo tengo claro. Me gustaría dedicarme al alto rendimiento probablemente. Muy bien. Y al hilo de lo que habéis comentado y demás, en la situación que estamos viviendo todos ahora, ¿nos podríais describir muy brevemente cómo es un día a día ahora mismo en la vida de Carlos Mayo, de Robert Alay? Carlos. Vale, por mi parte, bueno, como ya te digo, como estoy dedicado a esto al 100%, tengo la suerte de que he conseguido una cinta de correr a través de la gente que conozco aquí en Zaragoza y bueno, básicamente me puedo centrar más también en descansar. Veníamos de una temporada de invierno muy larga, que había sido dura, pero que era, digamos que habíamos estado bajo más duro de cara a lo que a lo que quedaba de temporada de verano, ¿no? Entonces, ahora estamos en una fase de mantenimiento que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues me levanto a las 9, 10 de la mañana, desayuno tranquilamente, entre las 11 y las 12 me subo a la cinta de correr, hago el entrenamiento pertinente que toque ese día, que bueno, estamos alternando sesiones, pues como si estuviéramos en exterior, ¿no? Sesiones de cambios de ritmo con sesiones de rodaje, pero sí que es verdad que con menos volumen y aumentando, digamos, el descanso. Y luego, pues por la tarde, pues depende del día, ¿no? Estoy dando clases de inglés en la academia a la que estaba apuntada, que quería aprovechar este tiempo que tengo más rato, ¿no? Para sacarme el C1. Luego también estoy aprovechando para estudiar algo de lo que ha sido mi carrera de medicina, ¿no? Porque como está ese futuro de dedicarme algún momento a la medicina, pues sí que reviso un poco los manuales para acceder luego a la prueba del MIR que me daría el paso a la sanidad pública. Y entonces pues me voy ojeando para no perder un poco la práctica. Y bueno, siempre alterno también trabajo de fuerza por la tarde, sin tampoco pasarse en relación a la sesión que hayamos hecho por la mañana en la cinta. Básicamente ese es mi día, aprovechar también para hacer series, tiempo para mí, para estar con mi pareja. Yo creo que lo que hacemos todos, ¿no? Intentar aprovechar el tiempo que tenemos en cosas que en otros momentos que estamos mucho más estresados, pues no sacamos tiempo para. ¿Y ¿Tú, tú, Robert? Robert? Joder, después de lo que ha dicho Carlos, me siento hasta mal. Bueno, pues yo ahora sí que estoy haciendo un poco más de cosas. Al principio quemaba bastante el tiempo, pero ahora básicamente, parecido a Carlos, me levanto por la mañana. El tema es que nosotros somos varios aquí en Sierra Nevada, entonces tenemos que alternarnos bastante la cinta y bueno, voy cambiando intento correr 6 días a la semana y luego voy cambiando entre cinta y los doblajes, muchos doblajes los hago en bici.
y luego pues 3, 4 sesiones de fuerza a la semana. Muy parecido a Carlos, un día rodaje, otro día metemos intensidad y poco más. Estamos viendo muchísimas pelis, nos estamos haciendo bastante cinéfilos. Estoy empezando otra vez a leer, que traje un libro y no estaba leyendo nada. Y bueno, y luego estoy ahora, bueno, cuando se ha abierto el comercio un poco online, después de este parón que hizo el gobierno, pues llevando un poco la gestión de las redes sociales y vendiendo un poco el tema online y administrando un poco el tema de la tienda de Camarini, aunque sea a distancia y las ventas sean mucho menores, pero bueno, para no dejar que acabe, para que no dejarlo que muera. Y continuando contigo, Robert, ahora vemos un poco que tenemos este día a día convulso, que en breve es posible que podamos volver a practicar actividad física al aire libre, como se está hablando. Dentro de lo que sería para relacionar con tu entrenamiento, tu trayectoria profesional, ¿vale? Si ya nos empezamos a imaginar ese día a día al que queremos todos volver, ¿cuál sería aquel gran momento o momento de éxito que tú destacarías a lo largo de tu carrera profesional? A nivel deportivo, a nivel académico. A nivel deportivo, A ¿no? nivel deportivo. Pues yo qué sé, no sé. El momento, yo creo que los años más felices a nivel deportivo y que más rédito saqué fue hace 5 o 6 años, 2014 y 2015. Yo creo que fueron años muy buenos, aunque a mitad de 2015 ya me empezó a molestar un poco el tendón. De hecho, luego me tuve que retirar en el Campeonato del Mundo de Pekín. Pero bueno, ahí está haciendo unos entrenamientos brutales que quizás muchas veces las marcas no lo plasmé. Y bueno, quedé un quinto puesto en el Campeonato de Europa absoluto en un 5000, sobre todo ya no por el, bueno, sí por el puesto, pero sobre todo por el nivelazo que yo considero que había en esa carrera con gente de la altura de Jesús España, de Tarí, de Tony. Gané a gente que yo creo que y considero que era mejor que yo y que es mejor que yo, pero ese día les pude vencer y bueno, y una vez ahí pues la pena es que me cortó ese camino la lesión y bueno, ahora estoy intentando volver a recuperar ese nivel. Y si seguimos al hilo de lo que comenta Robert, y supongo que aquí coincidiréis los dos, ¿cuál podría ser el peor momento para un deportista o cuál es el peor momento que has vivido como deportista en tu caso, Carlos? Bueno, pues sin duda ha sido el periodo ese, ¿no? De la misma manera, ¿no? Con Robert, pues teníamos una proyección muy grande, ¿no? Y de repente te encuentras con una lesión, tenías muchas ilusiones y, pues bueno, te empieza un dolor en una zona que, bueno, en mi caso yo no sabía, era un dolor en la rodilla y por muchos médicos fisios a los que acudía, pues no encontraban el diagnóstico. Y el peor momento fue tener la lesión, por supuesto, pero el periodo de incertidumbre que tuve cuando no sabían exactamente qué es lo que tenía y no sabía la magnitud de la lesión, el tiempo que iba a estar parado, y eso fue lo que lo que peor llevé. Una vez llegué el diagnóstico, el tratamiento, pues la verdad que todo fue más rodado. En mi caso se solucionó con la operación y con trabajo de fuerza posterior. Y pues bueno, fue todo mejor, ¿no? Pero lo que peor llevé fue ese momento de incertidumbre, desde luego. Los dos coincidís en que al final el periodo de lesión es algo que es quizá el peor momento que puedes vivir como deportista, seas profesional, seas amateur, al final que te quiten esa práctica deportiva, que es algo que te gusta mucho, es muy duro, ¿no? Pero si le diéramos la vuelta y fuéramos a hacer las oportunidades que nos puede provocar este proceso, ¿cuál creéis que han sido las claves que os han permitido volver a entrenar plenamente y volver a ese lugar, ¿no? donde creéis que debéis estar o donde aspiráis a estar? Carlos, tú mismo. Bueno, yo en mi caso, no sé, simplemente, bueno, lo que te digo, tuve una fase muy mala, que es la fase esa de incertidumbre, no saber qué pasaba, volver a intentar correr, dejar de intentar, oye, venga, vuelve a intentar correr, que no te vemos que te pase nada, realmente debe ser un dolor funcional, tienes que aprender a vivir con él, correr, darte cuenta que no puedes. Fue situaciones, pues bueno, muy complicadas. Y luego, bueno, entonces en esa fase realmente es que tuve muchísimas dudas. Entonces, la clave, mirando ahora atrás, que sí que
fui capaz de ser, dentro de lo que cabe, constante a la hora de bueno, pues intentar hacer trabajo alternativo y tal, pero bueno, como todo el mundo tuve mis bajones. Y luego ya la clave después de la operación, con el diagnóstico hecho y sabiendo un poco los pasos que había que seguir, yo creo que fue también volver a creer en mí, evidentemente, y rodearme de gente que creyera en mí también, de esas posibilidades que podía tener. Al fin y al cabo, pues rodearte de tu gente que son pues los que te habían hecho antes a llegar al mismo punto. Yo volví a confiar en la misma gente y creo que eso ha sido clave, confiar en mi entrenador, en mi grupo de entrenamiento, y eso creo que ha podido ser la clave. En ese caso, yo creo que Robert es el que nos tiene que dar una lección a todos de cómo ha sido capaz de sobrellevar, porque mi lesión fue larga, o sea, mi periodo de inactividad ha sido largo, fue más de un año, pero Robert ha tenido muchísimos más problemas. Entonces, yo creo que Robert puede enseñarnos más en claves para seguir manteniendo esa motivación y todo. De hecho, Robert, me gustaría que, aparte de contarnos tu experiencia, nos contarás tu experiencia desde la perspectiva de la actividad física y el deporte, ya que tú eres graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y creo que no solo nos puedes dar la experiencia, en el caso de Carlos, nos viene, él, por ejemplo, al comentarlo, ha hablado mucho del diagnóstico, ha hablado mucho de lo que es la perspectiva de un médico. Me gustaría ver la perspectiva de un graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que vive una lesión y es partícipe dentro del proceso. Claro, a ver, es que una lesión como la mía y con los profesionales que me he rodeado, que ninguno haya sido capaz, no que ninguno haya sido capaz de recuperarme, sino que ha habido una concatenación de cosas que por H o por B no he salido. Entonces yo he tenido que operarme 3 veces durante 2 años y medio, luego he tenido un montón de edemas óseos, no lograba que el pie tuviera una reactividad buena para poder correr. Entonces, a nivel de fuerza, de prevención de lesiones, de mucho trabajo funcional, mucho trabajo de fuerza, no lo sé. No he sido capaz y no ha sido nadie capaz de los profesionales que me he rodeado de lograr pues que me dejara de doler en muchos momentos y otros momentos de que no me rompiera otro tendón. Entonces yo creo que esto voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, bueno, que ha sido mucho lo que es el destino lo que ha hecho que volviera a correr, porque ya te digo, he probado de todas las cosas posibles, todos los remedios, todos los médicos, todos los fisios, y al final no lo sé por qué. Hubo una época que fue hace este verano, me rendí del todo y dije, bueno, ya está, voy a parar y si algún día tengo que volver a correr, correré. Y estuve 4 meses aproximadamente sin hacer nada y ahí fue cuando me recuperé, cuando realmente di descanso al cuerpo. Y no sé si es por a nivel mental que me rendí, que dije, bueno, ya está, aquí está, o no lo sé, porque yo sí que entrené como un animal, estuve 2 años entrenando como un animal, haciendo 3 sesiones, metiendo mucha agua, metiendo mucha elíptica, metiendo mucha fuerza, y con eso no era capaz de recuperarme. En cambio, cuando lo dejé todo, fue cuando me recuperé. Claro, ese ha sido mi caso y es muy particular, es individual y no se puede, yo creo, que cuantificar. Pero bueno, lo normal es el caso como el de Carlos, que después de una cirugía, es un trabajo de fuerza, de prevención, poco a poco vas subiendo la carga, hasta que eres campeón de España de cross. Pero en mi caso ha sido un poco más complicado y bueno, ahora sí que ya estoy bien, estoy recuperado y creo que sí que estoy haciendo un buen plan, una carga progresiva y poco a poco pues a intentar estar lo más cerca de esta gente, de Carlos, de Tony, de Ani Arce, pues de la gente con la que estaba antes. Yo pero sí que creo que se puede sacar una conclusión en lo tuyo. Yo realmente ese aspecto psicológico sí que lo veo clave, ¿eh? Yo te digo, en mi lesión también tuve una época de rendición, digamos, en la que hubo un momento, de hecho después de la operación, a pesar de que estaba haciendo ese trabajo de fuerza y parece que todo fue bien, hubo un momento que a pesar de eso tenía dolor, ¿sabes? Y tenía miedo de decir, joder, igual no han dado la clave en eso. Y hubo un momento que prácticamente me rendí. De repente también no me llegué a rendir, sí que es verdad, pero sí que bajé mucho el nivel de entrenamientos y fue ahí cuando de repente me dejó de doler. O sea, que yo creo que algo tiene que haber de aspecto psicológico. Igual tiene que ver mucho el relativizar también que muchas veces cuando estás lesionado parece el fin del mundo en determinadas ocasiones, ¿no? Y joder, que hay más cosas en la vida, a lo mejor, no sé. Entonces yo creo que eso puede ayudar mucho. Es que no... Sí, yo creo que esa es la clave. Al final,
exacto, que todo es relativo y que bueno, y que si no tienes por qué, o sea, que no tienes por qué ser atleta, aunque mi cabeza en todo momento estaba atletismo, atletismo, atletismo. Entonces, lo que dice Carlos, muchas veces relativizas, te rindes un poco, aunque el subconsciente siempre piense que puedes volver a correr, que somos relativamente jóvenes, yo soy un poco mayor que Carlos, pero bueno, si no nos llegamos a rendir, nos llegamos a enfocar tanto, a lo mejor habría sido mucho peor. Exacto. Bueno, al final es un poco poner esa balanza, ¿no?, en tu vida y no sé, desafortunadamente quizá el sector profesional, yo como por ejemplo como entrenador y vosotros como atletas en el que nos encontramos, no deja de ser un espectáculo, ¿vale? Es algo que no es un bien de primera necesidad, es algo que se nos consume en ese sentido a nivel de espectadores, a nivel de prensa, a nivel de televisión, etcétera, pero no es un bien de primera necesidad, ¿no? Entonces, cuando eres capaz de imaginarte tu vida fuera de ello, vosotros tenéis otras posibilidades, ¿no? Y cuando logras encontrar ese equilibrio, yo tengo la impresión de que es cuando realmente no eres dependiente de ser atleta, ¿no? Y no sé qué opináis al respecto, porque creo que es interesante y también iría en la línea de la última pregunta que os quería hacer, ¿no? O sea, ¿qué le podéis transmitir a esos deportistas, tanto profesionales, que quizás se puede asemejar más con vosotros, como amateurs que os están escuchando, ¿no?, acerca de una lesión deportiva y acerca de cómo integro el deporte de competición en mi vida y dónde lo sitúo dentro de ella? Yo creo, en este caso, creo que, o sea, aunque yo pueda aportar una visión buena, yo insisto en que Robert ha tenido una lesión mucho, yo creo que más grave que la mía, es evidente por la duración simplemente, y por las operaciones que ha tenido que pasar. Yo creo que puede aportar más todavía. En mi caso, deciros, si tuviera que, claro, es que mi consejo sería más bien que no te sientas culpable, a lo mejor, de porque yo en mi caso lo que pasa es que me rendí muchas veces, o sea, no del todo, pero sí que tuve momentos de decir, pues yo qué sé, periodos de 3, 4 semanas sin apenas entrenar, hacer un ejercicio mínimo, pues a lo mejor sí que me gustaría que en ese momento me hubieran dicho que no te sientas culpable por rendirte, que es algo normal, ¿sabes? En plan, decirte, vas a tener momentos de bajones y por eso no quiere decir que ya hayas dejado este deporte o te hayas rendido. No, es un momento de bajón, ya te repondrás, no te agobies demasiado, al final puede que veas la luz, que sí que es verdad que tampoco puedes decirle a una persona no te rindas, que sí o sí vas a salir, tampoco es así. Hay lesiones de las que no se sale y es así, y hay lesiones que ha retirado gente, pero que si tienes esos momentos de bajones, que por lo menos no te sientas culpable. Eso es el consejo que le diría yo a una persona. Yo creo que Carlos ha dado la clave. Eso y lo que hablamos antes de relativizar, que bueno, que ya está, que si no tienes por qué correr, no es que no tienes por qué correr. Entonces muchas veces nos obsesionamos y nos ponemos unos roles y unas presiones que no tienen que ser así. Y muchas veces he corrido por mí y bueno, casi todos o todos los atletas lo hacemos. Corres por ti, pero corres también por toda esa gente que te empuja, por todo tu equipo, por tus familiares, por tus amigos. Entonces quizás tienes esa presión que ellos no te la meten, pero tu subconsciente sí que la tiene ahí. Y muchas veces pues cargas con un peso que es innecesario y que no tienes por qué tenerlo ni por qué llevar esa losa encima de decir, venga, lo tengo que hacer. No, es que no tiene por qué ser así. Lo que dices tú, Juancar, que es que el deporte es espectáculo. Es un modo de vida, puede llegar a ser un modo de vida, pero no pasa nada si lo dejas. Y una vez aprendas eso, es cuando realmente pues tienes el poder de decir, si lo sigo intentando es por mí, porque me gusta y porque amo correr, no por nadie detrás ni porque sea una obligación. Me parecen unas palabras muy sabias y que también denotan una experiencia previa en este camino que habéis seguido ambos, ¿no? Y para ir cerrando esta entrevista, porque me parece que creo que ya tenemos las conclusiones que queríamos transmitir a los espectadores. Si ellos quieren una vez o ahora mismo seguir cómo os estáis desenvolviendo en vuestro confinamiento o seguiros de cerca en vuestros proyectos deportivos, ¿dónde pueden encontraros? Carlos. En mi caso, en las redes sociales las tengo muy, muy activas. Sí que es verdad que este confinamiento, pues al final creo que
yo siempre en redes sociales soy activo cuando estoy activo a nivel competitivo sobre todo, o cuando puedo aportar algo de entrenamiento creo que resulta interesante. Tampoco me gusta subir publicaciones por subir, intento siempre aportar algo en cada una de ellas y subir algo cuando realmente creo que puedo decir algo nuevo. Entonces, yo en mis redes sociales, Charlie Alde, pues me puede seguir aquí promocionando y no sé, tampoco... Y bueno, no sé, medios de mi comunidad la verdad que siempre están muy pendientes de mí, entonces ahí siempre puedo transmitirme mejor los mensajes que quiero que llegar a la gente. Vamos. Yo, igual que Carlos, las redes sociales hemos entrado en una época que para cualquier deportista, para cualquier persona medianamente mediática, las redes sociales es un modo de vender tu producto que al final eres tú mismo, es tu persona. Entonces tú, por un lado es bueno porque puedes vender lo que quieras, y por otro lado, en muchos casos se utiliza mal porque vendes un producto que no es. Pero creo que, bueno, en el atletismo todos, la gran mayoría, vendemos lo que somos. Y yo en mi caso sí que tengo un perfil igual un poco más que intento mezclar lo privado y lo de Robert Atleta por todo este tiempo que he estado lesionado. Antes sí que subía más publicaciones solo enfocadas al atletismo. Pero bueno, también intento mostrarme en las redes sociales el perfil un poco más, pues eso, privado, con música, con cosas que me llaman la atención, con amigos, con otras cosas un poco más sociales. Y bueno, nada, igual que Carlos, pues Robert Alive, @Robert Alive. Y yo creo que la herramienta que más utilizamos es Instagram. Twitter la utilizo muchísimo para informarme, para leer y de vez en cuando para despotricar, aunque no debería, pero bueno. Bueno, pues... Sí, yo igual en ese sentido, sí. Yo coincido con vosotros que también Twitter es donde despotrico y donde divulgo es Instagram a través de este programa y otras herramientas. Pues quería agradecer mucho estar aquí, vuestra sinceridad y naturalidad, los valores que transmitís y todas las aportaciones que nos habéis hecho, que creo que son muchas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, espero. Gracias a ti, Juancar, y nada, Carlos, no entres muy fuerte, capullo, que no te cojo ni para atrás. Gracias, Juancar, y tranquilo, Robert, que estás entrenando más que yo por lo que has dicho ahora. Bueno, no creas.